A estas alturas, estoy seguro que todos conocemos la historia del desafortunado Titanic, el barco que se consideró insumergible, pero que en su viaje inaugural sucedió lo impensable cuando el barco chocó con un iceberg. Lo que algunos de nosotros quizás no sabemos es que el barco tardó más de 2 años en construirse y costó a los desarrolladores más de $1.5 millones. Ajustado a inflación, a partir de 2021, completar el barco habría costado entre 40 y 50 millones, lo que es mucho dinero. Fue diseñado para ser el barco de pasajeros más lujoso de ese momento y debía partir de Southampton rumbo a la ciudad de Nueva York el 10 de abril de 1912, mientras transportaba a más de 2.200 pasajeros. Obviamente, el barco nunca llegaría a su destino final, ni tampoco la mayoría de los pasajeros a bordo. Sin embargo, momentos antes de que el barco zarpara, se tomaron fotos tanto de los pasajeros como del barco que muestran emociones mezcladas, de felicidad y tristeza, en torno al lanzamiento y eventual desaparición del Titanic. Si pudieras dar un paseo en el Titanic, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gustaría visitar? ¿Sería la gran escalera? ¿Tal vez uno de los gimnasios, piscinas o cafés en la terraza de primera clase? Cuéntanos en los comentarios. Capitán Edward John Smith. Una foto del capitán Edward John Smith fue tomada antes de que el barco zarpara, mostrando al capitán lleno de orgullo y elegancia, mientras se preparaba para llevar a su tripulación y pasajeros a Nueva York. El británico fue elegido para dirigir el barco porque tenía muchos años de experiencia y capitanear un barco como este no habría sido una tarea difícil para él. Anteriormente, había trabajado con White Star Line en barcos como el barco hermano del Titanic, el Olympic. Edward John Smith fue considerado una persona muy estricta pero sincera. Sin embargo, no pudo salvar al barco de su muerte segura y se hundió con el barco en medio del océano. Un verdadero capitán nunca deja atrás a su tripulación o barco, y es seguro decir que el capitán Edward John Smith se ganó su lugar en la historia marítima ese fatídico día. El Titanic en el puerto de Southampton. Esta foto sigue siendo legendaria hasta el día de hoy. Muestra al RMS Titanic el día 10 de abril de 1912, justo antes de que saliera del puerto de Southampton en Inglaterra. Esta increíble foto fue tomada unas pocas horas antes de que el barco zarpara. El lujoso barco se ve en todo su esplendor, ya que las líneas aún están unidas antes de que la tripulación esté preparada para zarpar. Las enormes chimeneas ya están funcionando, mientras los motores se calientan, lo que le da a esta foto una sensación mística. El iceberg en el Océano Atlántico Norte. Esta es la infame foto del iceberg que el Titanic golpeó trágicamente ese fatídico día. La foto fue tomada pocas horas después de que el barco chocó contra el iceberg, pero un rumor afirma que el fotógrafo aún no tenía idea del accidente. La foto fue capturada por mera casualidad. Fue capturada en la mañana del 15 de abril de 1912. Hay una raya de pintura roja en el hielo, lo que demuestra que este era de hecho el iceberg con el que chocaría el barco. Ha habido muchos rumores de que el iceberg pudo haber estado varios metros por debajo de la superficie del agua, pero si hay que creer en esta foto, muestra que el iceberg habría sido claramente visible, incluso bajo el cielo nocturno. Los botes salvavidas del Titanic. Todos conocemos la historia de los botes salvavidas que habrían estado en el Titanic. Las imágenes se capturaron tanto cuando los botes salvavidas estaban en uso y antes de que el barco abandonara puerto. Las fotos muestran claramente que no había suficientes botes salvavidas a bordo ese día para salvar la vida de todos los pasajeros. Pero esto se hizo porque los constructores sintieron que el barco era insumergible, y eso podría haber sido cierto si nunca hubiera golpeado un trozo de hielo. Bajo condiciones normales de funcionamiento, las posibilidades de que el Titanic se hundiera eran prácticamente inexistentes. El Titanic saliendo de Belfast. En 1907 se estaban elaborando planes para el Titanic.
El barco estaba en sus primeras fases de planificación, pero White Star Line sabía que querían crear el barco de pasajeros más grande que el mundo había visto. La planificación continuó por años, con la construcción oficialmente programada para comenzar el 31 de marzo de 1909. 2 años serían necesarios para terminar el barco, y el monstruo de 259 metros de eslora se construiría casi exclusivamente en Irlanda del Norte. El 2 de abril de 1912, finalmente había llegado el día en que el Titanic estaba listo para salir de Belfast y dirigirse al puerto de Southampton, ayudado por 2 remolcadores porque sus motores aún no estaban listos para arrancar por primera vez. Una multitud se despide del Titanic. Esta fotografía es una de las imágenes más populares que rodean al Titanic. Sabemos que el viaje inaugural del Titanic fue un evento público importante. Muchos lugareños creían que marcaba una nueva era de barcos de pasajeros, lo que los haría mucho más seguros que antes. Debido a esto, se estima que miles de personas se reunieron para ver el barco salir de su muelle por primera vez. Alrededor del mediodía del 10 de abril, el barco estaba listo para partir y comenzó a cruzar el primer tramo de agua en lo que sería un viaje de varios cientos de millas. La imagen muestra a familiares vitoreando, llorando y despidiéndose de sus seres queridos. Anticiparon verlos en el otro lado, probablemente encontrándose algún día en Estados Unidos. Sin embargo, para la mayoría de estas personas, ese día nunca llegaría, y esta sería la última vez que verían a sus seres queridos. Joseph Bruce Ismay. Joseph Bruce Ismay fue uno de los directores principales de White Star Line, la empresa que construyó el Titanic. Era uno de los diseñadores más importantes del barco y se dirigía junto con los otros pasajeros en el viaje inaugural del barco. Tenía varias reuniones importantes a las que asistir en Nueva York y sintió que dar un paseo en el barco que diseñó sería la forma más rápida de llegar allí. Cuando el barco chocó contra el hielo y comenzó a hundirse, Joseph se abrió paso hasta el frente de la línea y abordó uno de los pocos botes salvavidas que estaban disponibles a bordo. Al final, logró salvar su propia vida, llegando a la ciudad de Nueva York. Sin embargo, en los años posteriores al accidente, fue muy criticado por no dejar espacio para más mujeres o niños en los botes salvavidas. Su vida social nunca se recuperó y parece que su vida tomó una espiral descendente hasta que falleció en 1937, tanto solo como probablemente pobre. Imágenes de primera clase. Este barco no reparó en gastos cuando se trataba de primera clase. Estas imágenes muestran las áreas de primera clase siendo construidas con los mejores materiales que el dinero podía comprar. Las áreas de primera clase se inspiraron en gran medida en el Hotel Ritz-Carlton de Londres e incluían un gimnasio, una piscina, sauna e innumerables comodidades para los clientes que pagaban mucho. Por supuesto, estos pasajeros adinerados disfrutaron de lo mejor que la vida tenía que ofrecer. El barco se parte en 2. Durante muchos años, sobrevivientes del accidente del Titanic afirmaron que el barco se había dividido en 2 antes de caer al fondo del océano. Esto no era simplemente una teoría, era un acuerdo unánime de todos los que presenciaron el hundimiento del barco hace tantos años. Sin embargo, los investigadores se negaron a creer esto. Insistieron en que el barco se había hundido en su totalidad. Sin embargo, en 1985 se confirmaron los informes de la rotura del barco. Los restos finalmente se localizaron en el fondo del océano, a 4.000 metros de profundidad. Se capturaron imágenes submarinas que mostraban el barco en su totalidad, pero en 2 piezas separadas, tal como lo habían descrito los testigos. Los investigadores se enteraron más tarde de que la parte delantera del barco se había llenado de agua, aumentando el peso de una manera tan dramática que el barco simplemente se partió. La integridad estructural ya se había visto comprometida en ese punto, por lo que no tomó mucho para que el metal se rompiera y la nave encontrara su lugar de descanso final. El naufragio desaparecerá. Cuando finalmente se localizó el barco en 1985, ya había comenzado a deteriorarse mucho. En los años anteriores a esto, los investigadores habían estado buscando desesperadamente los restos de la nave, pero tomaría más de 60 años encontrarlos.
Cuando las cámaras se sumergieron en el fondo del océano, descubrieron que el barco había comenzado a oxidarse y la mayor parte del metal se había roto. Afortunadamente, se pudieron recuperar algunos artículos y reliquias, pero la mayoría de ellos estaban muy deteriorados para que el equipo de buceo pudiera sacarlos del sitio. La nave estaba en un estado de descomposición tal que los investigadores creen que habrá desaparecido casi por completo para el año 2030, donde todo el metal se pudrirá y regresará a los elementos naturales. Hay varias imágenes que documentan la progresión de esta descomposición. Café Parisien. El Titanic no solo tenía áreas de entretenimiento y habitaciones increíbles, sino que también tenía lo mejor de lo mejor en cuanto a comida. Una de las mejores opciones gastronómicas para los huéspedes del Titanic fue el Café Parisien. Este café fue diseñado desde cero para ser la mejor opción gastronómica para pasajeros de primera clase, aunque parece que probablemente estaba fuera del alcance de los pasajeros de clase baja. Los pasajeros se reunían en la cafetería a tomar el té de la tarde mientras disfrutaban de auténtico delicatessen francés, que no estaba disponible en ningún otro lugar del barco. Muchos arquitectos continúan entusiasmados con lo increíble que fue la construcción de este café. Estaba rodeado de ventanas de vidrio que brindaban a los pasajeros una vista inmejorable del mar que los rodeaba. La Gran Escalera. Uno de los mayores logros del Titanic fue la Gran Escalera. Esta escalera se convirtió en un verdadero hito del barco, pero desde su desaparición, muchos museos han intentado recrear la escalera en su gloria original. Sin embargo, no todos han alcanzado la belleza y la magnitud del original. Una de las características más interesantes de la escalera del Titanic es que los escalones estaban cubiertos de linóleo de color crema. Actualmente, la mayoría de las personas quitan el linóleo de sus hogares, sintiendo que no es más que una alternativa barata a los pisos de madera o baldosas. Sin embargo, en 1910, el linóleo era un bello bien que solo podían pagar los más elitistas en la sociedad. Actualmente, puedes encontrar linóleo por menos de $1 por pie cuadrado, pero era un verdadero espectáculo para la vista en ese entonces. Debajo de este linóleo habría madera de roble macizo, lo que le da a la escalera un poco de elegancia adicional con sus hermosos acentos de madera pulida y teñida. Solo se han encontrado algunas fotos de la Gran Escalera, pero los investigadores han hecho todo lo posible por recrear la escalera en los años posteriores. La última foto. Esta foto es realmente triste y desgarradora. La última foto que se tomó del Titanic fue el 10 de abril de 1912. El barco se puede ver a lo lejos, con sus chimeneas humeantes, mientras navega hacia los Estados Unidos. Esta sería la última vez que se vería el barco antes de ser tragado por el océano. Permanecería en el fondo del océano, considerado desaparecido por más de 60 años. Si bien el barco puede ser difícil de distinguir en la distancia, estas serían las fotos finales que muchas familias tendrían de sus desdichados seres queridos. Es una verdadera tragedia, ya que se planeó que el barco estuviera en uso por varias décadas. Sin embargo, no duró ni una semana. Gracias por vernos. Asegúrate de presionar el botón de me gusta y de sonar la campana de notificación para ver más videos.